Demora unos segunditos. Ahí estamos. Vamos a hacer más grande esto para que ustedes lo puedan ver y visualizar de mejor forma. Bueno, entonces ya dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Déjenme platicarles que si ustedes ven el videíto de la semana 9, donde nuestra respetable colega tiene a bien platicar acerca de lo que es básicamente los actos administrativos. Ella habla del servicio civil. Con todo respeto, yo voy a obviar esa parte porque eso es de Derecho Laboral 2 y voy a darle continuidad a un punto que para mí es menester que se tenga que dar, y me sorprende que a lo largo de la temática pues por ahí se haya obviado, que son los regímenes de contrataciones del Estado. Me gustaría entrar muy a detalle de todo esto, pero no alcanzarían 2 sesiones, sería un semestre completo casi para ver, o al menos un bimestre solo para hablar a detalle de cada una de las contrataciones que tiene como tal el Estado. Pero bueno, vamos a dar inicio. Hablamos entonces de los regímenes de contrataciones que están. La semana pasada hablamos de algunos de los contratos que tiene el Estado. Hablamos un poquito acerca de la nacionalización, otro poquito acerca de la concesión. Hablamos de qué es privatización. Hoy estamos platicando acerca de regímenes ya específicos que están concatenados en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta ley sufre reformas todos los años, muy poco tiempo. Yo recién compré una, ya estaba reformándola, y así, ¿verdad? Siempre. Es más, tal vez en lo que estamos hablando se está reformando. Son mentiras. El caso es de que se reforma muy seguido. Yo los insto a que eso sí, cada añito ustedes le den seguimiento y vean si esta ley ya se reformó. Entonces, ¿qué regímenes de contratos se ven en el Estado? Bueno, aquí vamos a ir viendo todos los que están y cuál es la diferencia entre uno y otro, para que usted efectivamente, apreciable estudiante, pues se comprenda, ¿no? O si ya esto lo vieron, pues por lo menos lo profundicemos y lo volvamos a recordar. Licitación. Bueno, aquí tenemos la definición de lo que es una licitación. Este es, llamémosle así, el régimen típico cuando se supone que son montos muy altos por los que el Estado va normalmente a realizar sus contrataciones. Estamos hablando de que, por supuesto, es una cuantía que supera los 900,000 quetzales. Entonces, estamos hablando de bastante plata de por medio, ¿verdad? De 900,000 quetzales con un centavo, entiéndase que ya tenemos que ver el tema de la licitación. Entonces, aquí nos habla de que este es un procedimiento, por supuesto, de carácter administrativo, por el cual el Estado va a buscar la adquisición o bien el suministro, ya sea de servicios, ejecución de obras. Eso es bien importante recordar, porque también recuerde que el Estado, digamos, como el Ministerio de Comunicaciones, que tiene digamos, temas de carreteras, puentes y demás, puede realizarlos a partir de un contrato de esta naturaleza, de una licitación. Por supuesto, la licitación la comprenden, está dirigida para todos los organismos y entes del Estado, es decir, descentralizadas, centralizadas, autónomas, ¿no? Cualquiera puede, por supuesto, realizar una licitación. El monto, pues ya lo hemos dicho, si supera los 900,000 quetzales. Si usted me pregunta, bueno, y a detalle, ¿qué lleva una licitación? Muy poco les puedo decir yo ahorita en el poco tiempo que tenemos. Todo lo relacionado, digamos, a los procedimientos se empiezan a partir del artículo 18 de su Ley de Contrataciones del Estado. Ahí van a ver ustedes qué documentos lleva la licitación. Hasta el 23 es prácticamente que ustedes tienen que echarle un vistazo. Luego el 19 les va a hablar acerca de los requisitos. El 19 es de cuándo hay modificaciones, porque pueden haber modificaciones a las bases de la licitación. El 20 les va a hablar de las especificaciones generales, el 21 de cuando se aprueban los documentos, 22 en entrega de bases, y el 23, por supuesto, cuando esto pues ya pasa directamente a ser publicado a Guatecompras. Esos yo diría que son los pasos primordiales que uno tiene que ver. Por supuesto, ya en el mundo jurídico, debemos de decir que los abogados no entramos tan de lleno a esta parte. Nosotros lo que realmente vamos a ver cuando nos piden un dictamen sobre una licitación, cotización,
una compra directa, etcétera, es que por supuesto se ajuste a los montos, que se respeten los plazos que están contemplados en la ley, ¿verdad? Los distintos dictámenes que piden, que normalmente siempre son tres, ¿verdad? Un dictamen eh, técnico, ¿verdad? Un dictamen financiero, porque se nos va a decir si hay plata. Pero principalmente, y algo con lo que ustedes tienen que partir en todo expediente, que cuando vean una licitación, es que este es el número uno que se les quede, es que esté dentro de la planificación anual de compras de la institución del Estado. Si no se encuentra dentro de esa planificación, no, eso no puede pasar, ¿verdad? Entonces el dictamen tendría que ser desfavorable, a pesar de que normalmente lo que hacen es que lo justifican, ¿no? Colocan justificación porque se tiene que comprar, no se puede justificar, no, se tiene que planificar previamente y si no está dentro de la planificación se cae. Ustedes después van a ver la orden de pedido, que esa orden de pedido pues esté de acuerdo y se le esté solicitando a la unidad de contrataciones que normalmente tiene la propia entidad, el Estado, ¿no? Entonces, esos son los documentos torales. Posteriormente usted va a ver ya directamente las bases, que digamos cuando dice que si dentro de un plazo pueden haber impugnaciones, de cuánto tiempo se va a adjudicar el contrato. Todo eso usted ya lo chequea conforme a lo que está dentro de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y el reglamento, por cierto, porque ustedes miran directamente la ley y automáticamente esto los va a tirar a lo que son a los varios artículos del reglamento en sí. Aquí tenemos en el 38 que nos habla directamente de lo que es el monto, ¿no? Donde dice régimen de cotización. Usted dirá, pero ¿por qué ahí? Porque si la cotización nos habla que hasta 900,000, entonces entiéndase que cuando supera esos 900,000 estamos hablando de una licitación. Y por supuesto, la licitación, llamémosle que es el proceso de contrataciones típico, ¿no? Es el que nos conduce normalmente a los demás. No hay una gran diferencia entre la licitación y cotización dentro de lo que es directamente su estructura, porque lleva lo mismo, la creación de bases, que se publican en Guatecompra, todo es lo mismo, solo que cambian son los montos, ¿verdad? Entonces, esta es pregunta de privado, siempre lo he dicho, cuando le dicen a todo abogado, mire, a partir de cuánto el monto es de una licitación, por encima de los 900,000 quetzales. Esa es su respuesta, mi apreciable estudiante. Pues que les decía, con respeto de la colega, no podíamos estar hablando ahorita de la ley de servicio civil, porque eso, insisto, eso más que todo lo abordaron ustedes en Laboral 2. Aquí tenemos que estar hablando de esta parte. Su servidor, yo, cuando me examiné el privado, era muy débil en esta parte. Y eso es que cuando yo estudié esto, los montos eran muchísimo más pequeños para una licitación, una cotización, eran montos pequeños. Ahora estoy viendo que ni modo, tuvieron mucho más. Entonces, imagínense, yo iba muy débil y sufrí mucho en mi privado por eso. Entonces, no quiero que usted pase por lo mismo, por lo menos estas partes torales usted las comprenda. La cotización, bueno, ¿cómo así? Aquí, y de igual forma, como la licitación, pues igual se hace un concurso público en el propio portal de Guatecompras, ahí también ustedes en su pantalla. Entonces, hay distintos oferentes, esa es la idea, ¿no? Que todas las personas que ofrezcan el producto que el Estado está buscando, pues puedan efectivamente realizar sus ofertas. Entonces, por supuesto, usted dirá, los proveedores tienen que estar legalmente inscritos. Sí, para eso es el famoso REGAE, ¿no? El registro de contrataciones electrónicas que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, también tienen que estar inscritos en el REGAE. Por supuesto, les piden una serie de requisitos para estar inscrito un proveedor legalmente del Estado. Pues, imagínense, no tiene que tener tampoco multas a nivel laboral, o si las tuvo, pues ya haberlas pagado, ¿verdad? Imagínense. Son de algunos de los requisitos que les solicitan, que no tenga inconveniente, que no tenga juicios en contra del Estado también, que no haya sido antes multado, que no haya sido efectivamente, no le hayan votado un concurso porque haya habido algún incumplimiento, imagínense. Todo ese tipo de cuestiones son de las que también se evalúan tanto dentro de la cotización como de la licitación.
Y aquí pues se viene la gran diferencia, ¿no? Hay cotización cuando normalmente ya sea el contratar estos bienes o suministros no sobrepasan los 900,000 quetzales, ¿verdad? La base legal sigue siendo el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, vamos a cotización cuando sí o sí es menos de 900,000 quetzales. Con que sea 900,000 quetzales con un centavo, usted ya sabe que entonces es licitación, ¿verdad? Y entonces aplica, llamémosle así, pues prácticamente ese tipo de reglas. Aunque prácticamente la licitación y la cotización prácticamente es el mismo en cuanto a la forma administrativa de cómo se lleva el procedimiento es idéntico. Eso es prácticamente. Lo que varía es que por supuesto son los montos. Hay licitación con más de 900,000, cotización con menos de 900,000. Ese es el límite, llamémosle así. De hecho, pues si ustedes ya le han echado un vistazo a su ley de contrataciones del Estado, se van a dar cuenta de que pues la misma ley dice, ¿no? Que las mismas reglas le aplican a una u otra. Se los quiero leer aquí en el artículo siempre el 38. Vean lo que dice. Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los servicios no exceda de 900,000 quetzales y no sobrepase los siguientes montos de compra, contrataciones puede hacerse de la cotización así, y por supuesto todo nos habla de 900,000, ¿no? El artículo 39 dice procedimiento de cotización. El procedimiento de cotización consiste en solicitar mediante concurso público a través de Guatecompras ofertas firmes a proveedores legalmente establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar bienes, suministros, obras y servicios requeridos. Es lo que les decía yo, ¿verdad? Pero resulta de que esa persona jurídica, estamos hablando de una entidad, fue multada por el Ministerio de Trabajo porque no le pagaba el sueldo mínimo a sus trabajadores. Entonces, tiene que solventar primero la multa, ¿no? Y después ya podrá aplicar o ver si aplica efectivamente a esta situación. Dice el artículo 42, aplicación supletoria. Dice, las disposiciones en materia de licitación regirán supletoriamente en el régimen de cotizaciones en lo que fueren aplicables. En la gran mayoría del procedimiento que yo les dije, ¿no? Del 18 al 23, tienen que aplicar las mismas reglas de la licitación. ¿Ah? Entonces ya saben cuál es la diferencia entre una y otra. El monto principalmente. Esa es la diferencia toral, diría yo. Bueno, hablemos ahora de las otras modalidades especiales que existen. Bueno, hablamos de la compra de baja cuantía. La misma palabra lo dice, bajo, o sea, pequeña cantidad. Cuantía es eso, ¿no? Cantidad menor, ¿verdad? Sucede que no siempre el Estado tiene que gastar grandes miles o millones en, en determinados productos, en determinados servicios. Entonces, para ello, pues se puede realizar una compra de baja cuantía y esta, por supuesto, no lleva todos los procedimientos, llamémosle así, complejos que tiene que darse una licitación o una cotización. Porque como es muy baja, pues se puede hacer de otra modalidad. Esto lo van a poder ustedes chequear ahí en el artículo 43. Ahí están todos, ¿verdad? Estas modalidades especiales, de las distintas literales, ahí vamos a ir viendo cada una de ellas, pero aquí está la de bajo cuantía, ¿no? Y ahí lo ven ustedes en sus pantallas, ¿no? Donde dice consiste en adquisición de bienes y suministros, obras y servicios, ¿verdad? Dice ahí, exceptuándose los de requerimientos de procesos competitivos en las demás modalidades de adquisición pública. Sí, porque digamos, si estamos hablando de que es un arrendamiento o algo, no puede entrar en esta categoría, ¿no? El monto, por supuesto, para que se pueda hacer una compra de baja cuantía, es de 25,000 quetzales, ahí está en la ley. Entonces resulta que surgió la necesidad, es importantísimo en este momento comprar una impresora que vale 15,000 quetzales para, no sé, el Ministerio del Medio Ambiente, se puede hacer por esta modalidad de baja cuantía. Por supuesto, hay algunos de ustedes dirán, pero se podrán estar así como que comprando impresoras bajo esta situación. No, no, no. Normativa eso ya no lo prohíbe, no se pueden simular, ¿verdad? Y por eso es que tomamos en consideración, dice lo que leímos antes, donde dice de los procesos competitivos y de la demás modalidad de adquisición pública. Ojo, porque si lo que se necesita realmente son 25 impresoras, obviamente no vamos a decir
vamos a hacer 25 compras de baja cuantía porque ahí la Contraloría General de Cuentas va a tener hallazgos y va a decir, no, ustedes están simulando. Lo que hicieron fue evitar irse a un concurso, ¿verdad? Y simularon 25 compras de baja cuantía, ¿no? Cuando en realidad ustedes realmente tuvieron que haber hecho un concurso porque necesitaban un número mayor. Entonces, la compra de baja cuantía también va a tener esa característica, ¿no? Que un producto lo que más que usted puede comprar bajo esa situación, que no exceda de sus montos, o bueno, si son varios productos, dirán ustedes, digamos, hablemos de que son 5 impresoras de 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces todavía aplica dentro de, ¿verdad? Pero recuerden que el primer ejemplo le decía una de 16,000, porque era fotocopiadora, impresora y todo junto, plano. Entonces no pueden estar simulando esa cantidad de contratos. Luego, por supuesto, está la llamada compra directa. Al igual que en licitación y cotización, lo que nosotros tenemos que estar abriendo muy bien los ojos con la circunstancia de la compra directa es también por el tema de los montos. Ojo, ya vimos que baja cuantía, menos de 25,000 quetzales o hasta 25,000 quetzales. Cuando el monto supera los 25,000 quetzales con un centavo, pero es menor, ojo, a 90,000 quetzales, eso está en la literal B de este artículo 43, que seguramente pues ya lo han visto, y se pueden auxiliar ahí con el 26 y 27 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ahí pueden tomar nota. Se puede también realizar compra directa. Entonces no hay necesidad de sacar un concurso directamente a Guatecombres, por supuesto, ¿verdad? Sí se publica que se realizó compra directa, eso sí, usted tiene que hacer. Pero usted dirá, no sé, ¿cuál es la diferencia entonces? Sucede que la diferencia está en que el monto aquí es mayorcito y por supuesto al ser mayorcito, efectivamente se tiene que tener una justificación. El artículo 27 del reglamento nos dice alguna temática adicional respecto al tema de la compra directa. Vamos a leerlo, pues si ustedes tienen la ley a la mano y si no, pues solo anoten que el artículo 27 del reglamento es el que complementa. Ahí dice el 27, compra directa, dice, si cumplió el procedimiento descrito en la literal B, que es este que estamos hablando, el artículo 43 de la ley, no concurren interesados, la autoridad competente deberá prorrogar el plazo como mínimo un día hábil para recibir ofertas. Y al no presentar ninguna, deberá declarar concurso desierto y quedará facultada para iniciar. Ya me perdí, perdón. Desierto y quedará facultada para iniciar un nuevo proceso o contratar directamente con las condiciones y especificaciones solicitadas en los procesos competitivos que dieron origen a dicha compra. Entonces, igual se saca ahí a realizar la publicación de qué es lo que se necesita, pero insisto, como es compra directa, entonces a ustedes no le van a tener que pasar que todas las bases de que si hubo orden de pedido, de que si estaba, me explico, toda esa situación que al principio hablamos que si lleva un expediente de bases, se tiene que obviar también en la compra directa. Recuérdense que por eso se le llama también directa, porque se va específicamente, por supuesto el concurso sale, pero al primer oferente que ofrezca lo mejor y todo esto y le gane a sus adversarios en el lapso que ya vimos que ahí estamos hablando de que dice un día hábil después, ¿no? Entonces, en ese lapso, la autoridad evalúa y va directamente y le compra. Le dice, mire, sí, estamos de acuerdo, nos gustó lo que nos ofrece, imaginémonos que sea, pues no sé, unos escritorios, ¿no? Eran unos escritorios, el Ministerio de Educación estaba pidiendo ahí y eran por 50,000 quetzales, les parece muy bien, hacen la compra directa, ¿verdad? Sin mayor detalles de estar realizando que bases, que pidiendo dictámenes, hace la compra directa mucho más rápida. Entonces esa es la situación. Muy similar a lo de baja cuantía, por supuesto, solo con la diferencia que en baja cuantía pues estamos hablando de 25,000 quetzales, que es menor a. Y este también nos lo menciona, por cierto, el artículo 26 del reglamento, y vea lo que dice. Regresando a la baja cuantía, donde dice,
La publicación del sistema Guatecompras del expediente formado para que este tipo de contrataciones pueda realizarse en coordinación con otros sistemas estatales oficiales, para lo cual el sistema podrá crear las vinculaciones que resulten necesarias a efecto de no duplicar información. Estas operaciones podrán realizarse mediante oferta electrónica en el sistema Guatecompras. Sí. De igual forma, se publica en Guatecompras que es lo que se quiere, se espera a que se escuche a los oferentes y vámonos, ¿no? Se contrata mediante baja cuantía sin estar realizando mayores circunstancias, mayores detalles de lo que se tiene que hacer. En licitación y cotización, donde hay plazos para publicar, hay plazos para adjudicar, no, aquí se hace eso. Por supuesto, pues en el contrato se tiene que desde las compras, pues se espera que se entreguen en una fecha, eso tiene que quedar plasmado como tal. Luego nos vamos a la adquisición con proveedor único. En Guatemala no es nada difícil encontrar proveedores únicos, ¿verdad? Prácticamente hay algunos que son simples monopolios porque no les gusta tener competencia y las han eliminado así a la forma brutal, como bien simple y sencillamente pues se le da chance solo a uno para que esté ahí compitiendo en el mercado, ¿no? Entiéndase que hablemos de productos del aire. Esta empresa que es la única, bueno, sociedad más bien, esta sociedad que tiene el oxígeno, es la única que vende oxígeno en Guatemala. Imagínense, la única, no hay otro. Entonces, cuando hay un tema de proveedor único, por su naturaleza, dice aquí, condiciones, el proveedor solo es uno. Es decir, no hay más, se tiene que negociar con él. Hay algunas reglas que vamos a ver, por supuesto, en el reglamento, ¿verdad? Porque se tiene que justificar de alguna forma u otra que se va a proveedor único y por eso pues no va a haber competencia, no va a haber, entonces se tiene que realizar. Otro proveedor único, imagínense si Guatemala va a comprar el azúcar, proveedor único. Disculpen. A menos que quieran traer azúcar, como en su momento recuerdo Alfonso Portillo, pues en su época de presidente, sí, cuando el azúcar le iban a subir, dijo, si sube el azúcar, viene el azúcar de México y viene más barata. Los azucareros ya no tocaron el azúcar, yo creo que para quienes se recuerdan de eso, saben que no les estoy mintiendo. Pero si ahorita quisieran, pues solo hay un proveedor, aunque se llame que Caña Real, que Don Justo Cabal, que no sé qué otra, que los girasoles, pues pertenece al mismo propietario, ¿no? Este ingenio azucarero es Fundazúcar, si no estoy mal, los dueños de. Entonces, ese proveedor único. Entonces, echémosle un vistazo a lo que nos habla el 43C, porque ¿qué hay que hacer cuando hay proveedor único? En la literal C. El 43 nos dice, vamos a ver. La modalidad de adquisición con proveedor único, dice, es la que tiene un bien o servicio, producto de insumos a adquirir por su naturaleza y condiciones que solamente pueden ser adquiridos por un solo proveedor. Para establecer el extremo al que se refiere el párrafo anterior, el organismo de dependencia o entidad interesada hará una publicación en el diario oficial, dice, a otra en uno de mayor circulación en el país y asimismo en Guatecompras, invitando a los interesados a ofertar contrataciones de bienes, suministros y demás servicios solicitados, señalando día y hora para que presenten disposición ofertada. Por supuesto, eso normalmente no se da. En dicha invitación se especificarán las características de lo que se desea adquirir y en el plazo para que se presentar la manifestación de interés, el cual no podrá ser mayor de 5 días hábiles a partir de la misma publicación. Pues se publica en ese lapso 5 días, dice, mire, se está buscando oxígeno, ¿quién nos quiere dar? Solo productos del aire levanta la mano. Ya sabe que solo nosotros tenemos oxígeno. Pasan esos 5 días y nos vamos directo a contratar con ellos. Si alguno de usted trabaja en temas de esto, aunque bueno, eso es más para economistas, ¿no? Son los economistas los que se saben más a detalle, ¿no? Pero usted ya lo conoce también, ¿no? Lo que tiene que hacer es entonces publicar ahí en el diario oficial, otro medio de circulación, en Guatecompras, qué es lo que se quiere y todo, aún a sabiendas de que el único proveedor sea Producto del Aire. Por si es que usted está trabajando en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿no?
Entonces, bajo esas circunstancias tiene que ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? Así que ya lo sabe, ¿verdad? Vamos ahora a otro sistema, como lo es el de, vamos a ver, los arrendamientos. Bueno, hace algunos años atrás, si usted se da cuenta, los arrendamientos estaban exceptuados y tenían una propia disposición, bastaba con hacer el contrato de arrendamiento ya. Como se prestaba a varios tipos de situaciones maliciosas y se seguirá prestando, pues se obviaron ahí y ahora resulta que el tema de arrendamientos pasa por procesos de cotización. ¿Y por qué? Porque los montos de arrendamientos en unos casos es una cantidad altísima, altísima. Es muy triste ver eso, que el Estado paga un dineral en arrendamientos. Por supuesto, obedecen a una línea de conveniencia, ¿no? Porque le saldría más barato al Estado comprar inmuebles y ahí poner sus sedes. Y obviamente en el siguiente periodo fiscal estamos hablando de que se va a ahorrar un platal el Estado en arrendar, ¿verdad? Pero eso es cuando hay una intención de nación, ¿no? Que ojalá algún día alguien lo hiciera, ¿no? No pierdo la esperanza de que tal vez algún día sucediera, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero el Congreso hizo algo como que a medias, buscando de que mejor los arrendamientos, pues por esa naturaleza que estaba con mucha plata el Estado y demás, se tuviera que hacer cotización por ellos para que salieran otros ofertando. Al menos en ese sentido, pues no es una mala intención, ¿verdad? Porque entonces ya entran varios a competir y el Estado pues va a elegir, o la entidad del Estado, mejor dicho, la que va a elegir a dónde se va a ir, ¿no? ¿Cuál es la intención que más le conviene en cuanto al arrendamiento? Porque antes, ya le digo, sí se prestaba mucho más a temas así, pero aún se sigue prestando, no crea, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto, ese es el sentido. Entonces, ahora ya sabemos que el arrendamiento entra sí o sí también como una temática de cotización normalmente, por los montos que se manejan, ¿verdad? Ahora, si un arrendamiento superase los 900,000 quetzales, que no me extrañaría anual, que he visto que a veces en el estado dice renta de, imagínense, dice $10,000 al mes. Es un dineral, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de mucha plata, pero eh, es difícil ver que eso se vaya a pasar a una licitación. Hay algo que hay que decir en cuanto a los estados de excepción. Cuando, ¿por qué pusimos ahí en el 3.5 los estados de excepción? No es que esa sea una modalidad específica de contratación, no, no, no. Ocurre lo siguiente. Eh, Guatemala está bajo, bueno, los estados de excepción que ustedes ya conocen: estado de alerta, estado de calamidad pública, estado de emergencia. Eh, Emergencia no es mayor cosa, ¿no? Ya con un estado de calamidad pública, pues ya se puede hacer una compra sin necesidad de entrar directamente al tema de licitaciones o cotizaciones, sino se realiza como que fuera compra directa. Y esos son los regímenes a los que se refiere el artículo 44. Por supuesto, para eso tiene que regir la ley de orden público. Ya saben ustedes que el presidente es el que decreta el estado de excepción por el cual desea que se dé, vaya a ser un estado de alerta, un estado de, de calamidad pública, un estado de sitio incluso, ¿verdad? Cualesquiera de los que contempla también la Constitución y la Ley de Orden Público, pues bajo estas circunstancias se pueden hacer compras de forma directa, sin necesidad de entrar a un concurso, y pues definitivamente pues esa es la circunstancia. El artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado es la que nos refiere en tal precepto, ¿verdad? Así que ahí le echan ustedes siempre una leidita y se ven. Por eso es de que ustedes se dan cuenta, en muchas ocasiones han oído que dice el Congreso no ratificó el estado de emergencia porque lo que no quería supuestamente era que el gobierno estuviera realizando compras sin entrar al tema eh, de los concursos, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de situaciones son las que también a veces suceden y pasan mucho dentro de la política guatemalteca. Luego tenemos otra modalidad muy llamativa, como es el contrato abierto. Bueno, el contrato abierto, para poder diferenciarlo de los anteriores, aquí justo, y me encanta esta definición, porque dice que el objeto como tal, ¿no? de un contrato abierto es que efectivamente hayan dos o más instituciones del Estado que son las que quieran, ya sea el producto, los bienes, los servicios en general, son dos, ¿verdad? Por lo general, repito, pues es el Ministerio de Finanzas Públicas junto con alguna otra entidad del Estado. Entonces, cuando se da esta circunstancia del contrato, llama la atención lo del contrato abierto porque ya van a ver ustedes en la ley que dice que lleva el mismo régimen de la licitación, pero aquí no se toma en cuenta el tema de los montos. Que si dos ministerios quisieran que se les preste un solo servicio, imaginémonos un servicio, voy a saber que se nos ocurre ahorita un servicio para darles de ejemplo. Imaginémonos de que el Ministerio de Educación quiera que se le preste un servicio de, bueno, ahora le dicen sanitizar, aunque en el diccionario esa palabra no está muy utilizada, ¿verdad? Entonces, pero no existe todavía, de hecho, según la Real Academia de la Lengua Española. Mejor sería desinfección, ¿verdad? Pero quieran eso, hacer un contrato de desinfección, ¿verdad? Y lo quiera realizar en conjunto con el Ministerio dije ahorita de Educación, podría ser el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ambos se meten a realizar un contrato abierto, ¿verdad? Entonces, insisto, aplican las mismas reglas de la licitación, aunque el monto, imaginémonos que no sobrepase los 900,000 quetzales, pero como son dos los que sí quieren, aquí lo que cambia es por el número de entidades del Estado que están solicitando, ya sea esos bienes, esos productos, esos servicios de los que estamos hablando. Esa es la gran diferencia, diría por ahí don Vicente Fernández, que en paz descanse, ¿no? Eso sí, hay algunas entidades del Estado que no necesariamente necesitan entrar a un sistema de un contrato abierto. Y lo vamos a leer ahorita quiénes son. El párrafo 1, que es bastante extenso, del 46, nos dice: contrato abierto, la modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros, servicios y de uso general y constante, dice. Esa es otra de las situaciones. Mire, constante, ¿no? De considerable demanda, oiga bien eso, previa calificación y adjudicación de los bienes de distintos rubros que hubieran convocado a concurso público. Rubros que se hubieran convocado a concurso público a solicitud de dos o más instituciones, ahí está lo que les decía, de las contempladas en el artículo 1. ¿Y cuáles son esas? Todas centralizadas y autónomas. A excepción, aquí está, ¿cuáles pueden pedir solito un contrato abierto? Dice, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, bueno, hace rato lo mencionaba yo, Ministerio de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, ¿verdad? Ellos pueden solicitar un contrato de esta naturaleza llamado así abierto, y por supuesto lo hacen de forma individual. Ellos sí, ellos son los que tienen la excepción. Llama la atención el tercer párrafo, que era lo que yo les decía, dice: queda exonerada los requisitos de licitación y cotización, la compra y contratación de bienes, suministros y demás. Ese es el sentido de que se realice mediante esta modalidad de contrato abierto. Entonces, ¿pero qué se tiene que aprobar? A ver, repito, dice que esos suministros, esos servicios sean constantes y de considerable demanda. Constantes y de considerable demanda. Imaginémonos
algo que se necesita siempre en todos lados. Bueno, se me ocurre, imaginémonos que sea el servicio del Internet. Para realizar un tema ahora estamos hablando que eso es un suministro, ¿no? El Internet se ha vuelto casi que un servicio, bueno, y nosotros que estamos ahorita comunicándonos por esta vía electrónica, sabemos muy bien que el Internet se ha vuelto pues un servicio de los llamados casi que indispensables en este dorado tiempo. Entonces, no habría necesidad de entrar directamente a las reglas de la licitación y la cotización, sino no directamente un contrato abierto, porque ese es un servicio constante de total demanda. Si ustedes me dicen, ¿será que el Ministerio por pensar en alguno de ellos, ¿no? Ministerio de Economía no necesita Internet? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí. Voy a salirme de las entidades centralizadas. Pensemos en las descentralizadas y las autónomas. ¿Será posible que el RENAP no necesite Internet? Entonces, por supuesto que sí. Y siempre lo va a necesitar. Entonces ya no es necesario estar entrándole cada año, ay, licitación, y si se nos cae la licitación, porque hicimos algo mal, porque a alguien se le olvidó poner la planificación anual de compras el Internet, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No vamos a tener Internet, se nos cae todo el RANAP. Tranquilos, antes de interponer una acción de amparo para buscar un tema de contratación de emergencia, está la regla del contrato abierto, ¿verdad? Acuérdense que tiene que ser ese bien, ese servicio constante y de considerable demanda. Que alguien dijera, estamos hablando de, no sé, pensemos ahorita, es el suministro de productos de aseo personal aquí en el ministerio. Podría ser constante, podría ser de considerable demanda, no obstante, la principal circunstancia de demanda es para el propio usuario. El usuario es el que normalmente pide y es al que se le debe, ¿no? Entonces, esta es la situación de este contrato. Bueno, para terminar de hablar de los regímenes de contrataciones, voy a hacer una breve reseña. Licitación, más de 900,000 quetzales. Ya vimos nosotros qué llevan las bases, qué requisitos del artículo 18 al 23, ahí le pegan una leidita, está lo referente. La cotización es idéntica con la diferencia, por supuesto, de que el monto es el que cambia. Entro a cotizar cuando son menos de 900,000 quetzales. ¿Qué otros quedan como modalidades especiales? Bueno, la compra de baja cuantía. Ya sabemos que esto se puede hacer de una forma directa al propio que me está vendiendo las cosas, que por supuesto solamente es por una vez al año, no se puede estar realizando más situaciones de esta índole que tengan menos de 25,000 quetzales. Luego está la compra directa, que es muy similar a la compra baja cuantía, pero aquí el monto es un poquito mayor. Aquí estamos hablando que es de entre 25,000 a 90,000 quetzales. Entonces es así como se da. La de adquisición con proveedor único, ya vimos nosotros que la gran diferencia es de que aquí pues solamente hay un proveedor, entonces se tiene que probar nada más durante 5 días hábiles de que se ofreció, de que si se levantó, se quiso hacer un concurso para ver, pero como no hay, entonces nos vamos directamente con el único proveedor. Ejemplo, productos del aire, azúcar de Guatemala. Arrendamientos ya no son especiales, ya los arrendamientos entran como que son cotizaciones. Estado de excepción, ya dijimos, se puede obviar una licitación, una cotización si el Estado de Guatemala se encuentra en uno de los regímenes de estado de emergencia. Bueno, el estado de emergencia no, ese es el único que no, de ahí todos los demás, pues por supuesto que sí. Todos los estados de excepción, ¿verdad? Que están regidos en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado y también, por supuesto, en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público. El contrato abierto, que ya vimos que similar al anterior, solo que aquí es cuando dos entidades del Estado, recuérdense, son las que quieren ya sea contratar al mismo proveedor sobre los mismos servicios, lo que sea. ¿Y por qué? Porque tienen una situación de lo que se le llama un servicio constante de considerable demanda. Esa es la otra diferenciación. Entonces se hace un contrato abierto sin importar el monto, ¿verdad? De que, pero mira, eso cabría como que fuera cotización, sí, pero
lo siento, el producto es de mucha demanda y aquí que entremos una cotización y que se puede caer y lo que sea, nos surge mejor hacerlo por contrato abierto. Entonces nos vamos por contrato abierto, solo justificamos esas dos situaciones, que el bien o el servicio sea constante y de considerable demanda. Acuérdese mi querida y querido estudiante. Bueno, dicho esto, hoy sí pasamos a hablar a los actos administrativos. Repito, no se sorprendan cuando ustedes vean la sesión número 9 en las microclases, que prácticamente esto de contrataciones del Estado no está. Eso no se encuentra ahí. No está en ninguna de las clases grabadas, mis apreciables estudiantes. O sea que si alguien quiere, ahí le dicen a sus compañeros que se tienen que meter a ver la clase completa ahí al tablón, ¿verdad? Van ahí a día 9 o sesión 9, la abren y pues ya saben que hablamos que por 45 minutos casi de los regímenes de contrataciones del Estado. Entonces, eso es básicamente en cuanto a esa temática que para mí es de suma importancia. No puedo entrar a detalle, insisto, por cada uno como quisiéramos, pero por lo menos las grandes generalidades de los regímenes de contratación, creo que fue bueno que las hayamos visto o repasado. Ahora hablemos de lo que es el acto administrativo. Esto es más simple, esto es más teoría. Lo anterior es pura práctica de ley, ¿no? El acto administrativo, bueno, pues, ¿qué es esto? Dice acá una definición que me gustó mucho, sacada de la página Estudiantes Pro Derecho, así se llama. Me gusta mucho esa definición que está aquí, más que todas que pude ver en cualquier lado, porque dice que es toda declaración unilateral. Ojo, ¿por qué decimos que es una declaración unilateral? Porque en un acto administrativo el Estado no anda consensuando con nadie. No anda consensuando con nadie. El Estado toma la voluntad y la va a externar a través de uno de sus actos. Así de sencillo. Por eso es que un acto administrativo es de carácter unilateral, recuerde, porque no lo anda consensuando con nadie. Además de ser unilateral, por supuesto, es de plena voluntad, ¿no? Por el que este órgano público dice que está actuando en todas sus facultades para realizar algún fin administrativo, va a producir efectos, por supuesto, de carácter legal, que pueden ser dirigidos a un público general o a determinadas personas, ¿no? Eso es, damas y caballeros, el acto administrativo. Entonces recordémonos, esta es la palabra clave cuando es unilateral, ya sabemos por qué. El Estado no anda consensuando de que si le pareció a fulanito o a un sutanito, vámonos. Así consideró y así resolvió, incluso el Estado, cuando le piden resoluciones, ¿no? Ahí está, eso es un acto administrativo, una resolución. Apreciables queridas y queridos estudiantes, es un acto administrativo. ¿Qué clases de actos administrativos hay? Bueno, hay distintas clasificaciones, de hecho. Estas dos son las que a mí más me gustan porque las tenemos bien separaditas. Unas que están destinadas por su naturaleza y otra que va básicamente enfocada a su contenido y a los efectos que realiza. Bueno, platiquemos primero de las que van enfocadas hacia la naturaleza. Bueno, son 5 actos administrativos los que podemos dar de ejemplo. ¿Cuáles son esos? Los ejecutivos. Los que hace un rato mencioné yo cuando decía, cuando hacen un puente, un paso a desnivel. Los ejecutivos justamente llevan como objeto eso, la realización, la ejecución, ¿verdad?, de alguna obra de bienestar público. Por eso son ejecutivos. La realización o ejecución de una obra de carácter público y a beneficio de los demás. Entonces, cuando dice, es que fíjese que el Estado construyó, ojalá si fuera, otra torre de tribunales penales, el OJ, en lugar de solo estarse recetando dietas ahí y demás, hicieran por construir más juzgados, sería magnífico, ¿no? Aunque es un avance también que por lo menos ahorita sean juzgados pluripersonales, ¿verdad? Por lo menos ya los penales también se volvieron pluripersonales, así como los laborales, aquí en la ciudad capital.
Entonces, se llama pluripersonales cuando hay más de un juez dentro de una sola judicatura, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que, aunque bueno, eso es judicial, ¿verdad? Pero bueno, perdone, ya les estoy revolviendo lo judicial con lo administrativo. Bueno, voy a regresar. No hablemos pues de un juzgado, hablemos de que el Estado de Guatemala hizo un edificio, hizo otro hospital, ojalá, ¿verdad? Guatemala ya va para un siglo de tener 2 hospitales y tenemos una cantidad de población que se ha multiplicado en un 500%, ¿verdad? A partir de la década de los 70, imagínense. Entonces, que se realizara el Estado otro hospital, eso sería un acto de carácter ejecutivo porque en beneficio de la población como tal. También hay, por supuesto, los llamados actos consultivos. Bueno, ¿qué es un acto consultivo? Bueno, se le manda a preguntar, la misma palabra dice, se le consulta a una entidad del Estado, ¿verdad? Sobre cierta circunstancia de su competencia. Digamos, se le manda a preguntar al Registro Nacional de las Personas, al RENAP, se le pregunta si el señor fulano de tal está casado con la señorita fulano de tal, con la señora, porque no es señorita, si está casado. Y Renal dice que sí, ahí está. Eso fue un acto de carácter, perdón, eso es un mal ejemplo de lo consultivo. Eso es verificativo, disculpe, estoy equivocando los términos. Consultivo, ya ahorita lo tengo, se me cruzaron los cables, discúlpenme, nadie es perfecto, ¿verdad? Y no es que me esté justificando. Consultivo es cuando justamente el órgano administrativo le pregunta a otro de sus órganos asesores sobre si es de beneficio o no realizar el determinado acto. Entiéndase cuando se le pide un dictamen jurídico sobre una negociación que se va a realizar. Le pregunta, mire, unidad jurídica, mire, departamento jurídico, mire, Secretaría de Asistencia Jurídica, mire, Consejo Jurídico, lo que sea. ¿Es lícito reformar el acuerdo ministerial tal? Entonces ahí vamos a ver un acto que es de carácter consultivo. También puede ser de dictámenes técnicos. Que le dice, fíjese que la ONU nos va a donar 50,000 computadoras. Entonces le vamos a preguntar ahora al Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social. ¿Va a donar la ONU esa cantidad de computadoras? Le pregunta a su órgano consultivo, ¿estamos en la capacidad de recibir esos bienes donados, de darles mantenimiento, de cuidarlos, de almacenarlos bien? Entonces se le manda a pedir un dictamen técnico, por así decirlo, a la propia unidad que va a ser la beneficiada. Entonces hay nosotros un acto de naturaleza consultivo. Hoy sí, enmiendo la plana, disculpen que estaba cruzando al principio los cables. Pero hasta el mejor cocinero se le queman los frijoles, dice el dicho. Ahora hablamos de los actos contralores o de control. Esto yo creo que se explica por sí solo. Cuando dentro de una misma entidad o ahí mismo dentro de la administración pública va la Contraloría General de Cuentas y dice, bueno, queremos ver nosotros cómo se encuentran sus expedientes, si aquí está contratando las personas que están en este listado efectivamente vienen a trabajar. Ahí estamos viendo un acto que es de carácter de control, contralor, que es la misma expresión, ¿no? Entonces, para eso sirve esa clase de actos, ¿no? Para que se pueda tener un control sobre lo que se está haciendo. Luego están, hoy sí, aparecen en el número 4 ahí, los actos verificadores. En el verificador, ahí sí, era como yo les daba el ejemplo hace un rato, ¿no? Como cuando le estamos pidiendo, imagínense, el Ministerio Público le está diciendo a RENAP, mire, señor RENAP, queremos saber si el señor fulano de tal está casado con la señora fulano de tal. El RENAP dice sí, sí lo está. Eso fue un acto de verificación, ¿verdad? Ya se pudieron ustedes dar cuenta en qué sentido obedece esa naturaleza de ese acto. El verificador, que es básicamente para, como quien dice, corroborar información que esté en la administración pública. Y ojo,
hoy en día, con la ley de simplificación de trámites administrativos, que eso es algo que usted lo tiene que saber, mi querida y querido estudiante, porque esta es reciente, entró en vigencia ahí por agosto del año pasado, o sea que ustedes ya la tienen que tener claro. Y el artículo 14, oigan bien este artículo, porque a mí ese ha sido uno de los que más me ha llamado la atención de esta ley. Dice que ninguna entidad, estamos, bueno, por supuesto centralizada, entiéndase ministerios y secretarías de la presidencia. Ojalá las entidades descentralizadas y las autónomas puedan ir tomando en cuenta lo que dice esta ley de simplificación de trámites administrativos. Ojalá, pero mientras tanto, pues todavía solamente es para las entidades centralizadas. Pero el artículo 14 dice algo, ahorita lo estoy parafraseando porque dejé la ley en la oficina, ya me di cuenta, no la tengo aquí, así que van a disculpar, pero el 14, eso estoy seguro que ese es, dice que ninguna entidad debe de pedir documentación que ella misma produzca, que ella misma tenga. ¿Ah? Entiéndase, es muy común, o era muy común, porque ya esto no lo puede estar realizando la Inspección General de Trabajo, por decir algo, se presentan a un lugar de trabajo y le dicen, quiero que ponga a la vista un contrato individual de trabajo de los señores acá presentes. Eso ya no lo va a tener que pedir el inspector de trabajo actuante. ¿Y saben por qué? Porque esta ley ya prohíbe que él pida documentos que le da la misma Inspección General de Trabajo. O sea, el mismo Ministerio de Trabajo lo tiene, pues. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, sí puede pedir otra documentación, ¿verdad? Sus planillas del IX, puede pedir si ya pagó aguinaldo, bono 14, todo eso lo puede pedir, porque eso está dentro de la ley, es una de las atribuciones que pueden hacer los inspectores de trabajo. Si alguna o alguno de ustedes es inspector, tome en cuenta lo que le estoy diciendo, no son inventos, lo dice la ley. Entonces ya no va a poder estar pidiendo el contrato individual de trabajo porque recuérdese que eso queda en los registros electrónicos. Ahora bien, óigame bien si hay algún inspector de trabajo que me está oyendo. Si usted viene y solicita a la Dirección General de Trabajo, específicamente creo que es ¿cómo es que se llama? El registro de contratos electrónicos, creo que así se llama esa unidad. Y si ustedes le piden a ellos y ellos le dicen, fíjese que no está inscrito el contrato ahí sí lo pueden sancionar ustedes por no tener legalmente registrado ese contrato individual de trabajo. Ahí sí lo pueden sancionar, ¿verdad? Porque efectivamente no se cumplió. Bueno, no ustedes, ¿verdad? Pero el inspector ya le dice al delegado que él ya puede sancionar porque no se cumplió, en este caso, con esa situación. Entonces ya lo sabe, ¿verdad? Veamos, esto va a ser como, ahora me paso a otro ministerio, imaginémonos en gobernación, ¿verdad? Ya no va a pedir, las personas que limpian antecedentes policíacos, tenían que llevar antes los antecedentes policíacos ahí, los penales, bueno, otra serie de documentos para poder hacer, esos no son tan complicados de limpiar, ¿verdad? Como los penales que sí hay que pedir audiencia. Pero bueno, entonces, esos antecedentes policíacos ya no los va a pedir la Policía Nacional Civil en este caso, porque ella misma es la que produce esos antecedentes, me explico. Gracias a esta ley de simplificación de trámites administrativos, una ley coherente. Yo les decía, ojalá que RENAP abarcara esa ley, pero no lo va a hacer, siento yo, porque cuando nosotros casamos, y ahora hablo de notariado, tenemos que adjuntar certificación de partida de nacimiento, certificación de los dos contrayentes, la copia del DPI. Ya no tendríamos que adjuntar eso, sino solo dar la información y ya tendría que verificar directamente, ¿no? Si efectivamente aparece que esas personas, pero ojalá algún día lo hagan. Economizaría tiempo y demás con todo eso. Entonces, damas y caballeros, pues ya saben. Luego dice la función contenciosa, bueno, ya está, justamente como la misma palabra lo dice, atiende cuando ya existe una contienda, o sea, existe cierta litis entre el particular y la propia administración pública. Pues, ¿cómo así? Eso es típico en los contratos administrativos, ¿no? Hay una cláusula donde dice, las partes tratarán de llevar todo por la vía conciliatoria y en su defecto, una vez agotada la vía administrativa conciliatoria,
irán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a dirimir, ¿verdad? El inconveniente. Entonces, ahí sí ya lo está diciendo. Mira lo interesante. Entonces, ya hay contienda, ya se judicializa también, ¿verdad? Entonces, es increíble, aunque estamos hablando de que ya se judicializó, es un acto administrativo que provocó la contienda, ¿no? Y muchas veces es el propio Estado el que pues como tal, realiza esta clase de situaciones, ¿no? Entonces, ya lo sabe usted, para eso está la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Que también ya nos habla de esta clase de situaciones. Bueno, luego dice, atendiendo ahora al contenido y efecto. Bueno, aquí tenemos que hay actos imperativos, aquellos que normalmente dan prohibiciones, ¿no? Que le dice, usted no haga tal cosa, así le dice al particular, ¿verdad? Usted no puede, no debe de hacerlo, ¿verdad? Eso es un acto imperativo que realiza la administración pública, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando está un tema de imagínense que alguien quiera poner ahí un polígono, hacer mucha bulla y pide la licencia municipal. Dice la municipalidad, no. Usted tiene prohibido poder colocar aquí un bar, poder colocar aquí esto, porque hay una escuela cerca, hay un hospital, entonces está prohibido. Eso no lo puede hacer aquí. Es un acto imperativo. Están los actos declarativos, aunque estos no son muy administrativos, no llevan tanta situación, porque la palabra un acto declarativo en la administración, pues básicamente es el que nos dice lo evidente, ¿no? Nos dice lo coherente de lo que está sucediendo. Digamos, eh, eh, una persona solicita, llamémosle así, va a este tema del adulto mayor y solicita que se le dé eh, una ayuda por ser un adulto mayor de escasos recursos. Bueno, pues ahí está, se le declara que sí, ¿verdad? Que desde luego eh, tiene esa categoría y listo, ¿no? Entonces esos son los actos de naturaleza declarativos, cuando se le declara que tiene efectivamente el tema de un derecho, ¿verdad? Que pues la persona pueda ejercitar. También están, por supuesto, los que son de categoría registral, ¿verdad? Ahí como está el famoso registro de personas jurídicas, el REPEJU, ¿verdad? El Ministerio de Gobernación. Usted quiere ir a inscribir ahí a una persona jurídica, no estamos hablando de personas mercantiles, acuérdese. Pero bueno, también lo que hace el registro mercantil es un acto de categoría registral, ¿no? Cuando, mire, vengo a registrar aquí una sociedad en comandita simple, muy bien, pues esto no está la escritura, el testimonio de la escritura constitutiva, etcétera, empiezan ahí a verificar toda la documentación, ¿no? Para inscribir a esa persona jurídica. Lo que hace el mismo RENAP, ¿no? Que es un registro, vengo a inscribir a mi hijo, muy bien, entonces le pide ahí la documentación, cuando nació, etcétera, el DPI del papá, de la mamá y listo, ¿verdad? Luego están, por supuesto, los actos específicamente de requerimiento. Bueno, la diferencia muchas veces entre lo declarativo y lo de requerimiento es de que, por supuesto, lo de requerimiento tiene que ser pedido por las partes. Por ahí voy a enmendar la plana con el declarativo, porque en el declarativo el acto administrativo funciona como tal, como una persona trabaja para el propio Estado, pues, y él está pidiendo su jubilación, se le declara jubilado, ¿no? Porque ya tiene un tiempo de. Ahora, cuando el particular específicamente está solicitando, es cuando ya hablamos de que es un acto eminentemente de requerimiento. Entonces, esos son las clases, mis apreciados estudiantes, de actos administrativos que existen. ¿Qué características tienen los actos administrativos? Bueno, son efectivamente 6 las que aparecen en su pantalla. Posiblemente en otra doctrina ustedes vean que hayan más o hayan menos. Esta es la que es la más utilizada, llamémosle así, porque tiene la mayor circunstancia llamémosle así, de claridad al momento de caracterizar a los actos como tal. ¿Y cuáles son esas características? Bueno,
todo acto se presume, mis apreciables estudiantes, que es legítimo, dice. Es legal. Está revestido, perdón, de juridicidad. Eso es la primera característica. Desde luego, un acto administrativo no puede hacerse en ausencia de la ley, en ausencia del derecho, ¿verdad? Entonces, se presume que si se está realizando este acto administrativo, porque es así. Entonces, es la primera característica. La segunda es la ejecutoriedad, es decir, que exista posibilidad de llevarse a cabo, ¿verdad? Esa es la característica del acto administrativo. Digamos, como una persona que decía, mire, yo quiero que se me declare casado con un caballo, con una yegua. Eso no es posible, ¿verdad? Eso no se puede. Lo siento, señor, pero no se puede hacer. ¿Y por qué no? Si la legislación guatemalteca dice que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, no un hombre con un caballo, un hombre con una yegua, no se puede realizar, ese no se puede ejecutar. Entonces, no, ese no es un acto administrativo, olvídese, no lo podemos realizar. Luego, la otra circunstancia es de que, ojo, los actos administrativos pueden caber en ellos la revocabilidad. Normalmente cuando hay alguna solicitud, cuando hay alguna circunstancia, alguna declaración que está realizando la autoridad administrativa, esta puede ser susceptible de ser revocable, ¿verdad? Revocable porque tiene una autoridad superior o reconsiderable cuando es la propia autoridad superior la que ya ha decidido. Entonces, eso es directamente apreciables estudiantes cuando decimos de que el acto como tal tiene la característica de que puede ser revocado. Luego, muy importante es de que el acto administrativo es irretroactivo. ¿Qué sabemos de la irretroactividad? Que al igual que la ley, ¿no? Dice que la ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal, ¿verdad? Y cuando ésta favorezca al imputado. Bueno, así dice la Constitución, el 15, si no me falla la memoria, o el 17, por ahí estamos. Igual pasa con los actos administrativos, no pueden tener efectos hacia el pasado. Una vez, no voy a decir dónde, vi yo por ahí, querían celebrar un contrato administrativo 2 años después de que ya se había arrendado ese inmueble para que se pagara. Uf, no puede ser. Eso es imposible e ilegal, ¿verdad? Estaba revestido de tantas cosas malas por procedimientos que se hicieron mal. Y decía entonces la persona, ay, entonces yo qué puedo hacer para que me pague. Vaya, si siquiera la vía judicial, pero sin contrato, a ver qué juzgado le va a decir que sí. ¿Eh? Imagínense. Entonces, mucho ojo, ¿no? Mucho ojo. Ningún acto administrativo va con efectos hacia el pasado. Todos tienen que ser con efectos a futuro, ¿verdad? Nunca hacia el pasado. Otra característica es que cada acto de esta naturaleza va revestida la decisión administrativa. Obvio que sí, ¿verdad? Ya se decidió, ya se dijo que sí, que se va a realizar, hay una decisión administrativa. Luego dice que hay un sometimiento al derecho administrativo, por supuesto. Esto es muy obvio. Si se realiza un acto administrativo es porque hay derecho administrativo, y eso no lo vamos a explicar, ¿verdad? Es muy lógico. Luego, estas fueron las características. Dice, ¿cómo son? Ahora, ¿qué elementos tiene? No confundan, por favor, a los elementos con las características. Si ustedes, hay quienes me conocen, dice las características del licenciado Motas, que es alto, que tiene barba, qué sé yo, ¿verdad? Son mis características. ¿Qué elementos tengo yo? Que tengo 2 ojos, 2 manos, ¿verdad? Eso ya es distinto, se dan cuenta. Los elementos son circunstancias intrínsecas que van efectivamente a explicarnos de qué se compone un acto como tal. ¿Qué está compuesto? No
no qué similitudes o qué cosas lo individualizan, qué es lo que lo integra. Esos son los elementos. Entonces, para que usted logre diferenciar eso, ¿verdad? ¿Qué integra? No es lo mismo decir a qué se parece o qué tiene para distinguirlo. No, no es lo mismo, ¿verdad? Si le dicen a usted qué tiene, qué características tiene Guatemala, por decirle algo. Vean esta diferencia. Ah, que es un país chiquito, que está en Centroamérica, es un país con muchos recursos naturales todavía que están siendo sobreexplotados de una forma brutal y no racional, eso sí. Como diría nuestro paisano Ricardo Arjona, que es muy bonito, aunque muchos de aquí no lo sepamos y muchos de afuera tampoco lo sepan. Qué sé yo, características. Ahora, ¿qué elementos se integran al país de Guatemala? Su territorio, su población, se dan cuenta, su régimen jurídico, esos elementos son. Igual pasa con los actos, tienen sus propias características que las acabamos de describir, ¿no? Y tiene, por supuesto, uy, espérenme, ¿qué pasó? Se me movió aquí la presentación, disculpen, bueno, ya regresamos. Entonces, estábamos aquí, en elementos. Entonces, ¿de qué se compone? Bueno, primero los sujetos del acto administrativo. ¿Y quiénes son? Normalmente es, por supuesto, alguien del Estado, entiéndase, entidad centralizada, un ministerio, una secretaría, descentralizada, el INTECAP, la SAT, el IRTRA, etcétera. El IRTRA no, perdón. Eh, eh, estos que mencioné, autónomos, bueno, la USAC, puede ser el IX, el RENAP, la CDAG, etcétera. Entonces, ellos son uno de los sujetos que están, por supuesto, en los actos administrativos. B es la voluntad manifiesta, es decir, dentro de un acto administrativo siempre va a manifestar la voluntad del ente administrativo como tal, a través de una resolución normalmente, ¿no? A través de un acuerdo ministerial podría ser, a partir de, bueno, qué sé yo, algún otro cuerpo normativo que haya, una circular, una orden general, etcétera, ¿no? Hay una voluntad manifiesta. La motivación, o sea, ¿qué generó que se realizara dicho acto administrativo? Esa es la motivación. ¿Por qué se está realizando este acto administrativo que se está llevando a cabo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, eso siempre tiene que existir el por qué. El objeto, ¿verdad? Por supuesto, el objeto nos va a venir a decir, básicamente, mire, nuevamente el objeto y la finalidad cuando estamos hablando fuera del derecho administrativo, estas dos cosas son sinónimos, ¿eh? Hay que admitirlo. Yo mismo cuando estudiaba derecho administrativo, así como ustedes, decía, bueno, ahorita voy a mostrar la diferencia entre objeto y finalidad, pero ya se van a dar cuenta ustedes de que fuera del ámbito del derecho administrativo son sinónimos. Aquí están separados. Porque decimos que el objeto, ya dijimos, la motivación es por qué se está realizando. El objeto es porque nos está describiendo cuáles son las circunstancias que necesitamos. Entonces, y la finalidad, ¿qué pretendemos llevar al final? ¿Cuál es el beneficio total? Entonces, voy a dar ahorita el ejemplo. Un contrato administrativo, cuando justamente un ministerio, imaginémonos un ministerio que no he mencionado, podría ser el Ministerio de la Defensa. Imagínense que el Ministerio de la Defensa está queriendo contratar a un personal 029. El sujeto, ¿quiénes son? El ministerio, que es la entidad nominadora, y aquí el profesional. ¿Sí? Ellos son los sujetos. La voluntad manifiesta va a ser el contrato de contratación como tal. La motivación, los motivos, porque el Ministerio de la Defensa necesita asesores legales. Esa es la motivación.
El objeto va a ser el contrato es el vehículo, es el objeto, ¿sí? Usted dirá, pero no dijo que la voluntad manifiesta, sí, esa es la que va dentro del contrato, cuando se firma, cuando se externa. El objeto es el instrumento, pues, y la finalidad, pues ya la estamos diciendo, para que se emitan dictámenes, para que haya orientación, etcétera, etcétera. Entonces, lo ven, es una línea muy delgada. Fuera del derecho administrativo, siempre he dicho que esto, así decía yo, y siempre lo hacía de chiste y lo sigo diciendo. Pareciera que eso solo es por molestar al estudiante que se coloca. De veras que sí. Solo para fastidiarlo cuando uno está estudiando es que diferencian entre objeto y finalidad. Bueno, realmente, pues prácticamente bajo otro sentido. Si usted se va a estudiar directamente administración privada, es lo mismo, el objeto y la finalidad. Bueno, ahora pasamos ya a la línea recta a platicar de actos que están reglados y otros que son discrecionales. Bueno, ya platicamos de algunos actos administrativos, pero en su esencia vamos a poder ver, apreciable estudiante, que hay actos que efectivamente están dentro de la norma, están dentro de un cuerpo normativo. Y cuando están implícitos exclusivamente dentro de, y dice la normativa que se hace así, 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 decimos que esos actos son reglados. Vea, por eso esta definición dice, el acto administrativo es reglado, dice, cuando la ley señala el procedimiento, ahí está, mire, los requisitos y el sentido de la resolución negativa o positiva. ¿Qué le parece? La ley indica al funcionario, dice, cómo debe resolver. ¿Qué le parece? Con la norma de observancia obligatoria. Eso es un acto reglado. Entonces, entiéndase cuál sería un acto reglado. Bueno, vamos a poner ahorita un ejemplo. Ya que estaba hablando mucho del RENAP, si usted lleva su aviso de que dio matrimonio, yo hago mucho énfasis con esto, dio su aviso, casó a quién, en tal fecha, en tal lugar, hace referencia de quiénes fueron los papás, el DPI, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, usted está prácticamente ahí explicando que ya casó a una persona, que ahora su estado civil pues es casado. Pues eso solicita un acto que vemos que es de naturaleza registral. Entonces la norma dice, muy bien, entonces ahora dice que el registrador tiene que darle a usted efectivamente la inscripción. Y ahora, si falta algún requisito, le va a interponer un previo. Si eso está descrito así como tal, que no es tan claro, por cierto, aunque la ley de RENAP pues más o menos nos lo dejó. Entonces, podemos decir que cuando un acto está así, paso a paso, como diría don Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Cuando lleva los pasos, estamos hablando de que es un acto reglado. Ahorita se me está viniendo a la mente un recurso administrativo. Los recursos administrativos son actos reglados, es decir, la ley señala un procedimiento. Normalmente, ¿qué dice la ley de los contenciosos administrativos? Se interpone dentro de los 5 días siguientes de emitir la resolución ante la misma autoridad que resolvió, así dice, ¿no? Y nos llama a los artículos 11, el artículo 11, perdón, nos llama a los distintos requisitos que tiene que llevar como tal el respectivo recurso. Posteriormente a que ya interpuse el recurso, se hace una resolución de trámite. Después de que se hace la resolución de trámite, pueden interponerse previos o bien de una vez se le da audiencia a la persona para que vuelva a explicar ahí. Después se le da audiencia a Procuraduría General de la Nación, luego se le da audiencia, esto también lo dice el 17 ahí de la Ley de Contencioso Administrativo, al cuerpo legal del órgano administrativo, entiéndase consejo jurídico, secretaría jurídica, lo que tenga, se le da audiencia y por último pues se emite la resolución. Entonces vemos nosotros como aquí el acto administrativo, cada 5 días, ¿no? Porque así es la ley,
nos va guiando la ley paso a paso. ¿Cómo es que tiene que realizarse? Eso es un acto administrativo. Contrario sensu, los actos discrecionales, con la misma palabra lo dice, ¿verdad? Tienen cierta discrecionalidad por parte de la autoridad administrativa, en este caso, ¿verdad? Para poder tomar ciertas decisiones. Ojo, hace un ratito hablábamos del acto reglado, que es la interposición de un recurso. Ahora, la resolución, mis estudiantes, ese no es un acto reglado del todo, es un acto más discrecional, porque esa está sujeta a que si la autoridad cree que el recurso debe darse con lugar, lo otorga. Si la autoridad determina de que el recurso no está muy fuera de sí, no tiene sentido, hay gente que cuando interpone recursos los interpone solo porque no está de acuerdo y no explica cuál es la norma que se vulneró, qué derecho es el que fue transgredido, qué norma. Si no lo dicen, estamos en presencia de un recurso que se va a caer, pues. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomar en consideración. Pues dice acá, en actos discrecionales, me gusta esta definición, donde dice, aplican preceptos que concede al órgano administrativo cierta libertad, ¿ya vieron? Cierta libertad para poder actuar, ¿verdad? Eso sí, naturalmente siempre hay parámetros legales, porque dice la Constitución Política de la República, ahí por el 153 o 154, que ningún funcionario público es superior a la ley. Ningún funcionario público. Cuando viene un ministro y emite un acuerdo ministerial, imagínense que dijera, pensando ahorita en un ministerio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dijera, mire, por el acuerdo ministerial, por ser el Día de la Tierra que ya se acerca, ¿no? El 22 de abril, todos nuestros empleados públicos irán a sembrar un árbol. Qué linda iniciativa, ¿no? Un acto discrecional. Mandó, sé que hay gente que dice, yo no soy granjero, yo no soy... Charadas son esas. Destruimos una cantidad de árboles en nuestra vida que ojalá plantáramos por lo menos uno. Y por ahí es el dicho que la gente útil que necesita el planeta es aquella que por lo menos para ser útil haya sembrado un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ustedes, si Dios lo permite, van a ser de esos, ¿no? Porque vaya, espero que nada más les falte sembrar el árbol, porque después van a tener, hay quienes ya tienen hijos. Si ya sembraron árboles, excelente. Escribir el libro va a ser su tesis, ¿no? Si no lo han escrito aún, pues su tesis va a ser su primer libro. Entonces ya está en esa categoría de la gente útil y que necesita el planeta. Pero sembremos un árbol, ojalá que sí. Entonces, ese sería un acto discrecional. Que era, ay, pero qué abusivo el ministro. Es abusivo ir a sembrar un árbol. Entonces, pero es una idea nada más, es un acto discrecional. Es un acto discrecional. Cuando un ministro dice, fíjese que tal día, imagínese un ministro dijera, el Ministerio de Energía y Minas estará abierto hasta el martes santo y otros van a estar abiertos hasta miércoles santo. Es un acto discrecional. Él fue quien tomó la determinación de decir hasta qué fecha va a estar abierto ese ministerio, ¿verdad? Entonces, eso, damas y caballeros, es lo que llamamos acto discrecional. Bueno, hablamos ahora de los hechos administrativos. Siempre hay una diferencia entre hecho y acto. Aquí, en materia legal, por supuesto, vamos a ver que principalmente los actos ya son declaraciones puras del órgano administrativo, mientras que los hechos no necesariamente. Normalmente los hechos, como bien dice aquí en la exposición que ustedes tienen enfrente, son acontecimientos que a veces ni siquiera producen efectos, ¿verdad?, para que se realice un acto jurídico. A veces sí pueden ser determinantes, ojo, pero otras veces no. Entonces,
pueden o no, dice por eso ahí, producir efectos, ¿verdad? Ojo, esta definición de enciclopedia jurídica me llama la atención porque nos pone en una situación donde nos dice cuándo un hecho administrativo se puede convertir en acto administrativo. Fíjense. Pero en el caso, dice, de producirse efectos, es la voluntad expresa del órgano administrativo. Pero si se expresa voluntariamente esa intención, se vuelve acto administrativo. ¿Cómo así? Voy a darles un ejemplo. Va. Imaginemos, ahí lo dice, dictámenes técnicos y jurídicos. Imaginémonos de que dentro del Ministerio de el MAGA, de Agronomía, Ganadería y Alimentación, están ellos con la bulla de que el MAGA va a distribuir fertilizantes. Vaya. Va a distribuir fertilizantes. Pero pide un dictamen técnico donde le dice, mire, ese fertilizante que estamos dando ahí, que queremos dar a los campesinos de allá de Petén, es bueno para el pH del suelo. Manifiesta el ingeniero agrónomo, no. Ese fertilizante es para tierras altas. Allá no va a servir. Eso no, ahí no va a servir, no va a funcionar. Entonces viene y en lugar de dar ve aquí cuál es la diferencia, pues cuando esto se volvió un acto administrativo. Entonces ya va a hacer la entrega de fertilizantes, pero de pronto dice, ya hasta se los había ofrecido a los campesinos de allá del Petén, abrió la boca además antes de tiempo el ministro, que tener mucho cuidado cuando uno habla antes de que le pidan su opinión y demás. Entonces, ¿y ahora qué hago? No se los dé a ellos, pero ahora se los voy a dar. No, espérese, mejor eso démoselos allá a los del altiplano y digámosles que en 6 meses les conseguimos a ellos, que ese por el pH no está bien. Entonces él viene y dice, bueno, si bien es cierto, el artículo 3 de la ley de lo contencioso administrativo dice que no deben de tomarse, pero atendiendo al pH de los suelos, porque eso es lo que tendría que hacer una entidad administrativa, justificarse bajo otros factores intrínsecos, aunque por supuesto el dictamen le orientó, sin poner claro de que este fue el que se deniega la entrega de fertilizantes y se aplaza por otro tiempo hasta que venga el más adecuado por las características del suelo. Entonces vemos nosotros ahí cómo entonces el hecho administrativo se convirtió en acto cuando ya expresó su voluntad, en este caso la autoridad. Ahora, si la autoridad no los había ofrecido antes, fíjese bien, no los había ofrecido. Y ahora que le dicen, mire señor, no, ese pH no es bueno para los suelos de allá de Petén. Entonces dice, va, entonces no. Entonces ya no se los doy. Magnífico. ¿Ya los había ofrecido? No. Mis respetos para usted, señor ministro, porque no abrió la boca antes de tiempo. Nunca se exteriorizó, nunca pasó al público, se quedó como un mero hecho administrativo. ¿Me explico? Un mero hecho administrativo. Porque no produjo ningún efecto de su voluntad hacia los demás. Se quedó todo dentro del acto, ¿verdad? Dentro del órgano administrativo, perdón. Entonces, eso es la diferencia entre hecho y acto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El acto exterioriza, como ya vimos, tiene efectos jurídicos y los hechos no necesariamente. Esto, imagínense, el único efecto es que no les van a dar ahorita fertilizante a ellos, pero porque no es para el suelo. Eso sería. Y terminamos hablando de la inacción administrativa. Esto es muy simple, ¿no? Cuando hay acción administrativa, perdón, cuando el ente, el órgano administrativo como tal, pues no resuelve, se quedó sin hacer nada, ¿verdad? El particular, con base a su derecho de petición,
hace alguna gestión y mire que en la administración pública a veces dicen, es que tenemos 30 días, pero no desde que le hicieron la petición, sino desde que no. Son 30 días a partir de la petición, eso ya lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad en reiterada jurisprudencia. Ustedes pueden irse ahí a ver jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y denle ahí silencio administrativo, ahí se van a dar cuenta de infinidad, y eso sí es jurisprudencia, infinidad de documentos, de sentencias, que estoy hablando de documentos, bueno, las sentencias son documentos, de sentencias que dicen que 30 días tenía la autoridad para resolver la petición que le fue hecha. No son 30 días a partir de que pasó a la secretaría o 30 días a partir de que consultó el cuerpo jurídico. No, son 30 días desde la petición y por eso cuando se plantea una acción de amparo, ¿verdad? Por un silencio administrativo, ¿ya? Porque ese es el efecto, ¿no? de la inacción administrativa, es el silencio administrativo. La autoridad no dice nada, se quedó sin hacer y decir nada. Ya llevamos 40 días y nada, ¿verdad? Y es más, yo creo que ni van a responder a nada. Entonces, yo puedo dejarlo así, o bien puedo venir e interponer mi acción de amparo, que bueno, es caro, ¿no? Interponer un amparo sale caro de algo, para que ese órgano me responda. Entonces, normalmente siempre se gana por los famosos silencios administrativos, siempre se ganan esos amparos. Entonces viene la CC y le dice, se le ordena a la autoridad bajo apercibimiento de certificar en lo conducente a un juzgado de lo penal para que haya, o al Ministerio Público para lo que tenga lugar, ¿verdad? Por el delito de desobediencia, a veces son así explícitos, ¿verdad? Entonces, para que resuelva la solicitud o la petición realizada por fulana o fulano tal. Entonces, ese es el efecto, mis queridas y queridos estudiantes de la inacción, el silencio administrativo, ¿verdad? Que ya vimos nosotros que pues se le puede poner un stop a partir de la interposición de una acción de amparo. No le van a decir nunca recurso de amparo, el amparo no es un recurso. Y aquí lo están viendo ustedes. En un silencio administrativo es un recurso, ¿no? ¿Y cuál es la impugnación? Vea que no. Entonces no es un recurso. No le esté diciendo recurso al amparo. Yo no voy a procesar constitucional, me encanta el derecho constitucional, pero tómenlo en cuenta, no es un recurso la acción de amparo. Por supuesto está cuál es la garantía violada, cuál es el acto reclamado, me diría ahí, recuerden que eso es lo que lleva al amparo siempre. Por supuesto, no es otra cosa que la violación al derecho de petición, ¿verdad? Que tiene toda persona, todo habitante de la República. Así es el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y bien, mis apreciables estudiantes, pues hemos llegado, mejor dicho, ya al final de nuestra clase. Yo les estoy agradeciendo por su atención. Y bueno, vuelvo a decirles que tomen en cuenta algo. ¿Cuál es ese algo? Esta